Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Mis amigos, estamos en la lección 5. Para esta semana la lección se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Y nos presenta el aspecto importante de la Biblia como la luz, ¿no? El salmista nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. También el profeta Isaías nos dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Al igual que Jeremías dice, probé tu palabra y las comí. Estas ilustraciones, estas metáforas nos muestran la gran necesidad que tenemos como seres humanos de ese alimento espiritual que nos ayuda a acercarnos, a conocer a Dios, que es el propósito por el cual el Señor nos ha dejado su revelación. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que encontrarnos con ese Dios que quiere salvarnos, pero solamente a través de un conocimiento íntimo, personal, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación, podremos ir conociendo y descubriendo las verdades del reino de Dios. La lección de esta semana nos lleva a descubrir que así como el ciclo del agua, ¿no?, que se evapora, se condensa y cae en lluvia, también la palabra de Dios tiene un propósito de caer en el terreno que es el corazón, sembrar la semilla de la palabra de Dios y dice que no vuelve vacía. Siempre tiene un propósito salvífico. La palabra de Dios tiene que ser compartida, tiene que ser predicada, tiene que llegar a todos los rincones y de esta manera alcanzar a toda la humanidad. Mediante el estudio de la palabra nosotros nos enriquecemos. Estudiar la Biblia es profundizar, es como un minero que va a buscar los metales más preciosos. Es también comparada con aquel que va en busca de los tesoros más preciosos. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos también que tener ese deseo de buscar y encontrar, de animarnos a profundizar para que sea también un alimento que nos nutra y que nos fortalezca. Es lo que trata la lección de esta semana, así que vamos a prepararnos para el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, mis amigos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo constante, permanente. Gracias por compartir este video. El repaso de la lección tiene el propósito de llegar a todos los hogares de aquellos que tienen ese deseo de seguir estudiando, profundizar, conocer la palabra de Dios, escuchar el mensaje y también compartirlo. Si todavía no te has suscrito, te animamos para que lo hagas y de esta manera también puedan otras personas conocer del Evangelio. Agradecemos también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana está apoyándonos con el versículo de memoria cantado. Al final del repaso de la lección ustedes lo pueden escuchar. Muy bien. ¿Cómo estudiar la Biblia? El versículo de memoria para esta semana se encuentra allí en Isaías capítulo 55, versículo 11, que dice la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Tal vez si nos ponemos a pensar, ¿cuándo fue la primera vez que tuvimos una Biblia en nuestras manos? Tal vez nos vamos a remontar muchos años atrás. Yo recuerdo que la primera vez que tuve una Biblia en mis manos fue en la escuela primaria. Una maestra trajo Biblias para que los alumnos pudiésemos tener una Biblia en nuestras manos. Ella estudiaba la palabra de Dios y quería compartir, quería poner ese deseo de que los alumnos estudiaran. Para nosotros era completamente difícil, muchas cosas no la entendíamos, así que dejábamos la Biblia a un lado. A veces las personas tienen ese deseo de acercarse a Dios, de buscar la palabra de Dios, pero no tienen cómo. El conocimiento que tienen es muy limitado. No comprenden. Encuentran que la Biblia tiene un lenguaje aparentemente muy difícil. Nosotros nos fuimos a Apocalipsis, peor, estábamos más confundidos. Pero así
poco a poco fuimos conociendo. Alguien nos comenzó a enseñar. Martín Lutero dice que si la Biblia fuera un árbol frondoso y grande, él analizaría, estudiaría cada hoja, cada tallito, cada detalle de ese árbol. Entonces, lo que nos quiere decir es que él quisiera también estudiar la Biblia de esa manera. Y así trató de hacerlo. Él dice que llegó a leer la Biblia hasta 2 veces al año. Él tenía ese deseo, ese interés de conocer la Biblia y de esta manera, pues, compartirla, llevar a los hogares de las personas la palabra de Dios. Algunos dicen, pues, ¿por dónde empezar? ¿Por el Génesis? ¿Por Mateo? ¿O tal vez por un libro pequeño? Santiago, Primera de Juan, o tal vez por el Génesis, que es la historia de los inicios. No importa por dónde empecemos. Lo importante es que comencemos a tener un contacto personal con la palabra de Dios. Pero la Biblia debe de ir acompañada siempre de oración. El mismo Dios que inspiró a los profetas también nos va a iluminar a nosotros para que entendamos la palabra de Dios. Busquemos a alguna persona que tiene un poquito más de conocimiento de la palabra de Dios que nosotros, pero siempre leámoslo con un interés de querer conocer, de querer entender. Tengamos una Biblia, una concordancia, un comentario, un diccionario que nos ayude a ir descubriendo las cosas que tiene la palabra de Dios. Así que la Biblia tiene el propósito de acercarnos a Dios. No estudiamos la Biblia para responder preguntas o para pelear con otro o para debatir. La palabra de Dios no se ha hecho para eso. El Señor la ha hecho, nos la ha dejado con la finalidad de que sea nuestro mapa en este mundo de pecado, para que sea el que nos dé el derrotero hacia la Canaán celestial. La Biblia tiene un mensaje de salvación. Aquí está la historia de la salvación. Está la historia de cómo el Señor ha establecido un plan maestro a través de Jesucristo para alcanzarnos y salvarnos. Así que cuando estudiemos la Biblia, tenemos que también separar un tiempo oportuno, un tiempo apropiado. El ejemplo de Jesús, nos dice la palabra de Dios que Jesús se iba muy temprano de mañana, cuando todavía estaba oscuro, para estar en comunión con el Padre. De esta manera, nosotros también podemos poner un despertador, podemos poner ahí una alarma para que nos despertemos temprano, para que busquemos un lugar apropiado, para que tengamos un lugar donde podamos nosotros allí estar en esa comunión pacífica, tranquila, en una relación con Dios que nos ayude a estar bien todo el día. A veces estamos con el trajín, con los apuros, con el trabajo, con muchas cosas que hacer. Y es cierto que la vida se ha vuelto cada vez más complicada, pero si nosotros tenemos que salir a una hora, pongamos nuestro despertador unos 10, 15 minutos antes, que tengamos unos 5, 8 minutos de estar en contacto con la palabra de Dios. Tenemos de esta manera un objetivo. Recordemos, los psicólogos, los estudiosos, los investigadores dicen que para formar un hábito se necesitan por lo menos 21 días, de 21 a 30 días como mínimo, repitiendo, para que de esta manera creemos un hábito. El hábito de estudiar la palabra de Dios es un hábito apropiado, bueno, que nos va a ayudar a tener esa buena costumbre de tener ese contacto con la palabra de Dios, ese estudio que nos pueda llevar a tener un conocimiento personal, íntimo, relacional con nuestro Dios. Así que separemos un tiempo, de preferencia temprano por la mañana, y de esa manera vamos a estar bien. No solamente como para tranquilizar nuestra conciencia, que ya lo cumplí, que ya lo hice, sino más bien para tener un encuentro, una relación personal de intimidad con Dios, donde seamos conscientes de lo que estamos haciendo, no en carreras, no en apuros, porque eso es algo que a veces nos pasa, no podemos decir que no, a todos nos ocurre. A veces yo también he estado en apuros y no he tenido tiempo para estudiar la Biblia, y a veces leo un versículo solamente, pero
tenemos que hacer planes, tenemos que buscar un tiempo, tenemos que dedicar un momento para que podamos relacionarnos con nuestro Dios. En el libro El Camino a Cristo dice, solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar la belleza o comprender el sentido profundo y oculto. Tenemos que profundizar. Leer superficialmente no nos beneficia. La Biblia tiene que darnos el mensaje que está allí enterrado, que está allí en sus profundidades. Y hay personas que predican sobre un versículo 100 veces y cada vez que lo estudia ese versículo saca cosas nuevas, porque tiene una cantidad de reserva, una reserva de sentido, una reserva profunda de mensaje en la palabra de Dios. Nunca se agota. Tenemos que seguir analizando, estudiando. Podemos leerla en su contexto gramatical, histórico, geográfico, lingüístico. Y de esa manera, cada vez que vamos conociendo un poco más, vamos entendiendo por qué se dijo esto, cuándo se dijo, a quién se dijo. Todas estas cosas crean un entorno en el cual podemos ubicarnos y podemos también contextualizar lo que se está diciendo en el tiempo oportuno. Tenemos que pedir la dirección de Dios. El profeta recibió de parte de Dios una revelación por medio del Espíritu Santo. Y tenemos que orar para que ese mismo Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra. Es lo que se llama iluminación. La iluminación del Espíritu Santo es la capacidad que tenemos para entender la palabra, para poder comprenderla. Recordemos que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Y el Espíritu Santo es el ideal, porque nosotros podemos buscar muchas otras formas, muchos otros métodos, pero no. El que el Señor nos recomienda en su palabra es la búsqueda del Espíritu Santo. Dios nos dio su inspirada y preciosa palabra para que conociéramos más acerca de Él y a la vez también nos conozcamos a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios es como un espejo. Allí se muestra el ser humano tal cual es. Allí podemos vernos y podemos reconocer nuestra condición. Pero al reconocernos y al conocer nuestra condición caída, pecaminosa, que no sabemos qué hacer, encontramos allí la solución, que es Cristo. Dios nos presenta a Cristo como el que va a solucionar nuestros problemas. Por esta razón es importante que cada día tengamos un tiempo, que ese tiempo sea un momento especial, consagrado, un momento en el cual no tengamos interrupción. Si nosotros pensamos en ciertas áreas de la vida que son importantes, pasar tiempo con Dios es mucho más importante todavía. Dedica tiempo a estar a solas con Dios, aunque no sientas deseo de hacerlo. Una vez un hermano dijo, pastor, no tengo deseo de orar. Y así estaba en mi casa y hasta que en un momento dije, Señor, ayúdame, no tengo deseo de orar. Yo le dije, hermano, en ese momento tú ya oraste. Al pedirle ayuda a Dios para que te permita tener deseo de orar, ya le estás orando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque no tengamos el deseo, cumplir con el objetivo, cumplir con el propósito, cumplir con el plan. Y poco a poco vamos a ir tomándole el gusto, vamos a ir encontrándonos con Dios, vamos a ir abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento. Porque a través de la palabra de Dios recibimos esa agua espiritual que va haciendo que el terreno que estaba duro ahora sea más suave. El agua va endulzando nuestra vida, va dándonos deseos de buscar a Dios. Recuerda que nuestros hábitos son importantes y hábitos negativos hay que eliminarlos y hábitos positivos hay que fortalecerlos. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que proponerse.
proponernos un tiempo para estar en comunión con Dios. Si no tenemos ese tiempo, de nada vale que nosotros leamos allí de corridas o estemos tratando de correr hacia la iglesia o hacer cosas porque no hemos tenido ese encuentro durante la semana, durante el día. También el tiempo es importante, pero también el lugar. Tenemos que separar un lugar. Jesús se iba al monte. Jesús iba muy de madrugada a la orilla del lago a estar en comunión con Dios. Iba a la montaña, en un lugar donde no había nadie, cuando todavía estaba oscuro, para estar en comunión con Dios. Así Jesús se apartaba del bullicio, del ajetreo, de todo el quehacer de la vida cotidiana. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, buscar un lugar solitario, tranquilo, para que podamos pasar tiempo con nuestro Dios. Jesús nos da el ejemplo. Y el versículo que lo resalta esto, Marcos 1:35, nos describe que Jesús tenía un compromiso de oración con Dios. Él sabía que en esta misión que había venido a realizar, que estaba tomando el lugar del ser humano, quería enseñarnos que el ser humano puede vencer las tentaciones y los engaños del enemigo dependiendo completamente de Dios. Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que seguir su ejemplo. La prioridad de cada uno de nosotros debe ser consagrarnos a Dios cada mañana. Hacer de este nuestro primer trabajo. No levantarnos sin antes ponernos a cuenta con Dios. No salir sin antes haber estado un momento con nuestro el Señor. En Salmo 27:8 dice: busca mi rostro y espera que nuestra respuesta sea: tu rostro buscaré, Señor. El Señor nos invita para que lo busquemos. ¿Qué respuesta vamos a dar nosotros? Sí, Señor, te voy a buscar. Busquémoslo a Dios cada mañana. Elena de White dice: conságrate a Dios cada mañana y haz de esto tu primer trabajo. Nuestra primera actividad debe ser buscar a Dios. Debe ser orar. Debe ser leer la palabra de Dios. Ponernos a cuentas con Dios. Primera Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Tenemos que buscar, depender. La oración es como el aire que respiramos y la palabra de Dios es como el pan que comemos. Así como estamos bien físicamente, tenemos que estar bien espiritualmente. Nuestro pan espiritual es la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de esa palabra y tenemos que seguir el ejemplo, ¿no?, de los discípulos, ¿no?, que le preguntaban: Señor, enséñanos a orar. Y le preguntaban: Señor, ¿qué significa esta parábola? Y cuando Jesús visitaba allí la casa de Marta y María, ¿no?, y Lázaro, Jesús comenzaba a enseñarles. Y María se ponía a los pies de Jesús. Y Marta, que estaba afanada en los quehaceres, decía: Señor, repréndela a María, dile que venga a ayudarme. Y decía: ay, Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte, la cual no les será quitada. O sea, la principal parte de nuestra vida es estar a los pies de Jesús. Lo demás es importante, pero es secundario. Tendremos tiempo para hacerlo también, pero todo en su debido momento. No debemos dejar que pase el tiempo sin habernos encomendado al Señor, sin haber pedido su consejo, sin haber buscado su dirección. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en ese espacio de tiempo, en ese lugar seleccionado para esto, tenemos que ir con una actitud de aprender, de dejarnos enseñar por el Señor. Como ya mencioné, lo más importante es comenzar con una oración. Si oramos, estamos permitiendo que el Señor nos ilumine, nos hable y nos enseñe. Porque cuando leemos la Biblia no estamos solos. Ángeles del Señor están rodeándonos. El Espíritu Santo está en nosotros, guiando nuestro entendimiento para ayudarnos a comprender. Conflicto de los siglos, página 658, dice: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido
de las verdades que son difíciles de comprender. El Espíritu Santo nos guía y también nos va a dar ese don del discernimiento para poder darnos cuenta qué es lo correcto y lo incorrecto. Cómo entender mejor el pasaje, de qué es lo que se está hablando. También la lección de esta semana nos recomienda leer y escribir, ¿no? Leer la Biblia, pero también escribir, repetir, leer y repetir y escribir, porque cuando escribimos, también esa acción de escribir nos permite observar, interpretar, aplicar y comprometernos. Hay un alto porcentaje de recepción, ¿no? De retención, de asimilación, porque estamos no solamente viendo o cuando leemos, sino también estamos escribiendo y estamos repitiendo. Entonces hay más elementos para que entren en nuestra mente por los sentidos, diferentes sentidos, y esto nos ayuda a que podamos también retener, comprender, analizar y si compartimos eso que hemos descubierto, que hemos aprendido, aún más todavía. Tenemos que buscar a alguien a quien compartirle, contarle, decirle, predicarle, enseñarle lo que estamos estudiando. El consejo que nos da el autor del folleto dice que podemos elegir un libro breve de la palabra de Dios, orar para que el Espíritu Santo nos dirija, elegir un versículo, un pasaje corto, extenso, y también escribirlo, ¿no? Para que de esta manera se nos quede. Dice, vuelve a leer el pasaje mientras oras mentalmente. Si hay ideas claves, palabras claves, subráyalas. Si tienes un diccionario, busca qué significan estas palabras. También escribe las ideas subrayadas y también ora acerca de estas ideas pidiendo a Dios que te dé más iluminación y que te aclare las cosas. Y también piensa con quién podrás compartir esas verdades que has aprendido. Mientras que estamos nosotros en el estudio de la palabra de Dios, Dios está activamente impresionando nuestra mente. Tenemos que seguir aprendiendo de lo que el Señor nos da cada día. Cada día iremos en aumento, porque la revelación es progresiva. Cada vez que vamos estudiando, vamos acumulando más y más conocimiento de la palabra de Dios. Al repetir y repetir y repetir, se nos graba en nuestra mente versículos, ideas, consejos. Y hay personas que van a venir a buscarnos para que le demos un consejo, palabras de ánimo. Así que entonces se convierte en una bendición doble. Bendición para nosotros y bendición para el que escucha y para el que recibe lo que le estamos dando. Así que hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Pueden usar versículo por versículo, libro por libro o por capítulos, ¿no? Cuando es un capítulo o una sección. Le llaman perícopa. La perícopa, ¿no? A veces en un capítulo viene un título y tiene toda una sección. Es una perícopa. También por temas, ¿no? Por historias, por personajes, por reyes, por profetas, ¿no? Por libros completos. Hay varias formas de estudiar la Biblia y cada una de ellas tiene su ventaja. Y también hay a veces estudios que vienen ya direccionados, ¿no? Por ejemplo, la devoción matinal. Es un libro a través del cual nosotros leemos un versículo y viene un comentario. Eso es bueno para que nosotros tengamos una reflexión y una meditación durante el día. También está el año bíblico, ¿no? En donde se van leyendo porciones de la palabra de Dios cada día. Para que la podamos leer en un año, podemos leer 3 capítulos diarios y el día sábado 5 capítulos. Y así todos los días 3 capítulos y el sábado 5. De esta manera llegamos a fin de año y hemos terminado de leer toda la Biblia. También tenemos el folleto de la escuela sabática, que es una herramienta para el estudio de la palabra de Dios, para que podamos profundizar en diferentes tópicos, diferentes temas. También combinando, ¿verdad? La naturaleza y la palabra de Dios se complementan. Dios, a través de su creación, nos muestra su poder maravilloso. Y la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros reconozcamos a ese Dios creador. También, mientras nosotros estamos estudiando,
hagamos un resumen, hagamos una síntesis, escribamos algo que nos ha llamado la atención, algo que no hemos entendido, escribámoslos también para buscar a alguien que nos ayude a encontrar la respuesta. Isaías 54 dice que nos da lengua de sabios para hablar palabras al cansado y también despertará en nuestros oídos para que oiga como los sabios. La palabra de Dios tiene un poder maravilloso para que abra nuestro entendimiento. Dice que nos da sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Puede usted tener mucho conocimiento y no ser sabio, pero usted puede ser sabio aunque no tenga conocimiento. Porque la sabiduría viene de Dios, de esa experiencia, de ese encuentro, de ese relacionamiento con el Padre Celestial. Y esa sabiduría la transmitimos a los demás a través de consejos, de enseñanzas, de prédicas, de amonestación. Todo eso es importante. Dios nos hace sabios en su palabra. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Dejemos que el Señor nos dirija, que aprendamos de la palabra de Dios y que siempre siga lo que digamos sea con un escrito está. Así lo hizo Jesús. Jesús cada vez que tenía una tentación dice escrito está. ¿No? En la primera tentación, haz que estas piedras se conviertan en pan y come, estás con hambre. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. ¿No? Arrójate de ahí arriba. También dice la Biblia que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en pie. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre Jesús contestaba con un escrito está. ¿Y por qué contestaba con un escrito está? Porque él conocía la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos un arma poderosa contra las tentaciones del enemigo. Tenemos que buscar, que conocer, que aprender y de esta manera proseguir a la meta. La vida cristiana es como una maratón, dice el apóstol Pablo. Corremos y cada vez que corremos vamos avanzando. Tal vez no corramos tan rápido como otros, pero lo importante es avanzar, porque nuestra meta es Cristo. Él nos ha llamado para que podamos ser victoriosos. La palabra de Dios también nos dice en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son dulces como la miel, ¿no? Qué agradable es la miel, ¿verdad? A veces nosotros queremos endulzar o poner miel en el desayuno, en algunos postres, y se siente agradable. Así el salmista dice que es la palabra de Dios, dulce como la miel. Pero dice, a través de tu palabra, a través de tus mandamientos, he adquirido inteligencia. Porque la Biblia, aparte de ser dulce, que es agradable, también nos da como resultado sabiduría e inteligencia. Adquirimos conocimiento, sabiduría e inteligencia. También en el profeta Isaías 55, 1 al 13, nos dice que debemos deleitarnos en las cosas de Dios, que nuestra alma se llene de grosura, ¿no? Porque eso es lo que viene como resultado de conocer a Dios. El Señor nos bendice. El Señor hace que el fiel tenga muchas bendiciones y dice que viva largamente. El que estudia la palabra de Dios va a vivir, ¿no? No como los pecadores que pueden estar vivos pero espiritualmente están muertos. Aquellos que tienen la palabra de Dios, que confían en el Señor, que han nacido de nuevo, tienen vida y ahora la promesa del Señor es que cuando Él venga les dará vida eterna. Así que podemos vivir gozosos, alegres, felices, con paz, porque la palabra de Dios trae como resultado una nueva experiencia, una experiencia de paz. Tenemos que buscar al Señor mientras está cercano, ahora que Él está a las puertas. Tenemos que tomar la palabra de Dios y llevarla con nosotros por donde quiera que vayamos, físicamente o en nuestra mente, porque la Biblia es una lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Si nosotros conocemos la palabra de Dios va a guiar, va a conducir, va a darnos luz para poder tomar decisiones, para poder seguir en el camino correcto. La palabra de Dios va a ser como ese GPS que nos va diciendo qué camino tomar y qué no tomar, qué dirección seguir. La palabra de Dios, cuando la conocemos,
es la que nos nutre, nos mantiene fuertes y firmes. Y es también la espada que nos ayuda para defendernos en la lucha espiritual. Solamente cuando el Señor, por medio de su Espíritu Santo, llega a nuestra vida, hace posible que la palabra de Dios tenga el efecto que se requiere, que se necesita. Ese efecto poderoso, porque la palabra de Dios tiene poder, pero tiene poder cuando el Espíritu Santo la usa en nosotros. Porque nosotros sin el Espíritu Santo podemos utilizar la palabra muy mal. Podemos usarla para atacar, podemos usarla para herir o podemos utilizarla negativamente, ¿no? Satanás usaba la palabra de Dios, pero fuera de contexto. Nosotros tenemos que usarla con sabiduría, con bendición, y tiene que ser nuestra, tenemos que vivirla, porque también la predicamos de palabra y también a través de nuestro testimonio. Que el Señor nos bendiga, que pongamos esa determinación de estudiar la palabra, de tomar un tiempo, de separar un lugar y de esta manera poder compartirla con otros también. Que el Señor te ayude a que tú puedas tener desarrollado el arte de conocer a Dios. Y no hay otra forma que comenzar por su palabra, con oración y compartiendo. Que el Señor te bendiga. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Y prosperará en lo que le ordene. Y prosperará en lo que le ordene.